se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo, en honor a ti. Para mí, en honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. Para mí, en honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. Muchas bendiciones para todos, amados, y bienvenidos a este nuevo programa en vivo, este mensaje en vivo que comienza el día de hoy con una serie nueva para todos. Les doy un saludo desde aquí. Soy el pastor Jorge Justi del Ministerio Palabra y Verdad, con su sede aquí en Hollywood, Florida, donde hacemos nuestras transmisiones en vivo todos los martes, los jueves y los domingos. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante que nos atañe a todos como cristianos, y les invito a que compartan este en vivo, y aquellos que no puedan conectarse lo pueden luego ver en Facebook o en YouTube, y lo pueden también compartir con otros hermanos que necesitan
del mensaje. Es un mensaje que como dije, nos atañe a todos, desde el más reciente convertido al Señor hasta el que lleva mucho tiempo en los caminos del Señor. Porque una vez uno acepta a Jesús como su Salvador y comienza el caminar en la palabra, suelen preguntas que se hacen, suelen cosas que la gente tiene en la mente, y según van aprendiendo y según se van discipulando, esas preguntas se van contestando. Pero el propósito del mensaje del día de hoy es tratar de contestar preguntas tales como: ¿qué hacemos después que aceptamos al Señor? ¿Seguimos nuestra vida como si nada hubiese pasado? ¿Fue un evento que sucedió en ese momento pero que después se disipó? ¿Necesitamos hacer obras buenas para mantener nuestra salvación? Entonces mucha gente tiene estas preguntas después que son salvos, pero la mayoría de ellas se pueden resumir en una sola pregunta que las abarca todas. Y esa pregunta es la base de la serie de esta semana. ¿Cuál es mi deber como cristiano? ¿Cuál es mi deber como cristiano? ¿Qué es lo que debo hacer yo como cristiano según dice la palabra del Señor? Y esa, como dije antes, es la pregunta que buscamos responder en el día de hoy. La serie se titula Tu deber como cristiano y tiene como base bíblica el pasaje que encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17, que dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Oremos. Gracias, Señor, te damos, te alabamos y te bendecimos en este día. Señor, nos venimos a ti con un corazón humilde, arrepintiéndonos de nuestros pecados, Señor, para que tú nos perdones y podamos tener este corazón receptivo, limpio, y el Espíritu Santo pueda manifestarse revelándonos el mensaje que viene a través de nuestro mensaje del día de hoy, de mi palabra, Señor. Gracias te damos por todos los que están reunidos y todos los que se van a ir conectando, y que este mensaje sea de edificación, sea de educación para todos, y que traiga bendición a todos los que lo escuchen y lo vean en el nombre de Jesús. Amados, la serie esta consta, como siempre hacemos, de 3 mensajes, y esto se trata acerca de las cosas que debemos hacer como parte de los deberes que tenemos como cristianos, como nuevas criaturas que somos al servicio de nuestro Señor. Veremos 3 aspectos generales que los he dividido en 3 mensajes o 3 partes. Primero es obedecer, luego aprender y luego es enseñar. Y cada una de esas áreas va a ser el tema para cada uno de los mensajes que vienen a continuación. Como parte del proceso de haber aceptado a Cristo en nuestros corazones, todos debemos hacer lo que Jesús instruyó a sus discípulos en Mateo 28, 19, que conocemos como la Gran Comisión. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para cumplir nosotros con esta comisión, amados, debemos primeramente nosotros haber sido bautizados. Porque dice la palabra que debemos hacer discípulos, o que se deben hacer discípulos a todas las naciones, y ser bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El primer mensaje de la serie que les traigo hoy lo titulé Debo obedecer, que es la primera parte de las 3 áreas que vamos a ver en esta serie. Debo obedecer. Y según el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23, dice la palabra: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Guardar la palabra aquí no es guardarla en una gaveta o en una bóveda o para que no se pierda, o para protegerla. Guardarla en el propósito de este verso, lo que significa es que debemos ser obedientes obedientes a la palabra y a los mandamientos que tiene nuestro Señor. Vemos también en Mateo 28 y 19 que tenemos que bautizar a los recién convertidos cristianos. Cuando nosotros llevamos la palabra y damos nuestro testimonio y alguien se convierte, se debe tratar
de bautizarlo lo antes posible. Ahora, ¿por qué es que debemos obedecer a ese mandato que nos da nuestro Señor? Dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir, amados, que nosotros ya no vivimos nosotros para nosotros, sino para Cristo, porque Él murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y pudiera citar un sinnúmero de pasajes bíblicos de por qué debemos ser obedientes a la palabra, pero solo basta mencionar que nosotros ya no vivimos para nosotros, como dije anteriormente, sino para Cristo, quien vive en nosotros. Y lo dice Pablo también, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No entraré en detalles acerca del significado del bautismo, amados, porque ya eso lo hemos visto en mensajes anteriores y pueden referirse a los mensajes que ya están grabados acerca del bautismo, que es básicamente el simbolismo externo de la muerte y resurrección de Jesús, representado por la inmersión del nuevo creyente en el agua y la llenura del Espíritu Santo, que es el bautismo en el Espíritu que vive en nosotros. Ahora que hemos sido bautizados, ¿cómo empezamos a cumplir nuestro deber cristiano? La palabra nos dice que debemos cada día acercarnos más a la imagen y a la presencia de Dios, que debemos ser santos porque Él es santo, dice la palabra. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo que parece una cosa tan distante, quizás tan imposible, quizás tan difícil de lograr? Bueno, yo siempre he dicho que Jesús siempre enseñó conceptos profundos del reino de Dios utilizando términos simples, utilizando parábolas, utilizando cuentos que la gente pudiera relacionarse para llevar estos conceptos espirituales más profundos acerca del reino de Dios. Así es que aunque es mucho lo que debemos aprender, debemos empezar por lo más básico. Y para resumir el ser obedientes, dice el libro del profeta Miqueas, en el Antiguo Testamento, el capítulo 6 y verso 8, «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Él». Y ahora vamos a ver cada una de esas tres cosas en detalle, como los 3 puntos de este mensaje que se titula Debo obedecer. El punto número 1, hacer justicia. La palabra hebrea para justicia es mishpat. Mishpat, que aplicado aquí en este verso significa hacer lo correcto. El hacer lo correcto como parte de la obediencia de un cristiano a Jesús es tener la capacidad para arreglar las cosas. Eso mismo es lo que un juez hace cuando le llevan una petición, cuando hay 2 partes que están en disputa. Uno trae evidencia de un lado, el otro trae evidencia del otro. El juez hace una determinación y emite un juicio basado en la equidad, basado en su criterio justo y equitativo, y él trata en su deliberación, el juez, de arreglar las cosas. Como compensación adecuada, Dios espera que un cristiano haga lo correcto y si falla en algo, debe esforzarse por arreglar las cosas con la persona perjudicada. Un poquito de agua. El libro de Proverbios, capítulo 31, versos 8 y 9, dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Siempre, amados, debemos intentar tratar a las personas de una manera justa y correcta. No es la ausencia del pecado lo que nos define a nosotros como cristianos, sino la capacidad de responder cuando pecamos. Cuando caemos, dice la palabra, 7 veces cae un justo y 7 veces vuelve a levantarse. Entonces, el verdadero carácter del cristiano es aquel que cuando falla o cuando cae, sabe arreglar las cosas, levantarse y continuar hacia adelante. El segundo punto, amados, es amar la misericordia. Este segundo punto, aunque es sencillo,
abarca todo lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Debemos ser rápidos para dar misericordia y perdonar en lugar de ser rápidos para condenar. Como cristianos no tenemos cabida en nuestros corazones para la rabia, la venganza o el juicio caprichoso hacia los demás, amados. La ira y la venganza son cosas que podemos controlar más fácilmente que el juicio. Y nosotros en este mundo vemos las personas cómo juzgan a los demás indiscriminadamente. Pero Jesús nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquí podemos ver que el mismo Jesucristo dice que no vino para juzgar y que de igual modo nosotros debemos imitar a Cristo y evitar juzgar a las demás personas. En su lugar debemos animar amable y misericordiosamente, como dice este segundo punto, dar misericordia, a través del amor de Cristo a seguir al Señor de la misma forma que Él nos salvó a nosotros mediante su amor. Finalmente, el punto 3, amados, es caminar humildemente con Él. Como punto final, tenemos que caminar humildemente con Dios. En el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Tito, vemos cómo nos exhorta a ser obedientes a toda autoridad y a todo gobernante, porque dice la palabra en ese capítulo que toda autoridad es puesta por Dios, y que no seamos pendencieros, que no tengamos iras o envidias en nuestros corazones, que estemos dispuestos a toda buena obra que el Señor nos instruya, que mostremos mansedumbre, porque en un tiempo éramos de otra forma y Dios en su infinita misericordia nos liberó de la condición pecaminosa en que nos encontrábamos. Nosotros estábamos en ese lodazal, como pudiéramos decir, y el Señor nos sacó, nos limpió, nos purificó, y entonces nosotros ahora estamos, como nuevas criaturas que somos, estamos al servicio para ayudar a otras personas, basado en la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, a que encuentren esa misma fuente de restauración y de transformación permanente en nuestro Señor Jesucristo. Pudiera ser extremadamente fácil para nosotros sentirnos sobreespirituales. Una vez nosotros hemos aceptado a Dios y estamos haciendo las buenas obras y estamos caminando en los caminos del Señor, nos podemos sentir que estamos como caminando sobre el agua, sobre espirituales. Y podemos echar esa humildad a un lado pensando que nos hemos esforzado para ser personas de bien. Pero ¿sabe una cosa, amado? No podemos olvidar que no fuimos salvos por ser buenas personas. Nosotros no fuimos salvos porque fuimos buenas personas, sino porque Dios fue bueno con nosotros y continúa siendo bueno. Fue Dios quien comenzó la obra en nosotros, en ti y en mí, y todavía la está realizando porque es un proceso, es un trabajo continuo hasta que Cristo regrese. Dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2 y verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En un mensaje anterior yo hablé de seguir ponerse las sandalias del Maestro. Y eso es lo que dice este versículo aquí, que nos dio Jesucristo su ejemplo para que nosotros pudiéramos seguir y ser imitadores, como dice Pablo, que sean imitadores míos como yo imito a Cristo. Entonces debemos continuar en la obediencia a Cristo como uno de los elementos de los deberes cristianos que nos habilitan para escalar el próximo peldaño que vamos a ver el jueves, que es el aprender. Es el segundo elemento de nuestro deber como cristianos. Esto lo veremos este jueves, como acabo de decir, en el segundo mensaje de la serie, Tu deber como cristiano. Y si hay alguna persona que está viendo el mensaje y nos está escuchando y aún no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, yo siempre termino todos los mensajes haciendo esta invitación, porque es una invitación que hace nuestro Señor Jesucristo para que tú seas parte, para que tú seas el que tome la decisión de seguirlo, de convertir, de cambiar tu vida, de hacer una transformación que sea una transformación permanente
para que todas las cosas se arreglen, para que todas las situaciones en que tú estés encuentres restauración y encuentres la solución y la respuesta en la palabra del Señor. Así es que si tú estás dispuesto a aceptar a Jesucristo en tu corazón en este momento, dice la palabra que lo tienes que sentir profundamente en tu corazón, lo tienes que desearlo con tu corazón, pero tienes que pronunciarlo con tu boca para salvación. Y yo te invito a que hagas conmigo esta corta oración, cerrando tus ojos, extendiendo tu mano frente a tu cámara, a tu televisor, a tu tableta, y repitas conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados, y quisiera que escribieses mi nombre en el libro de la vida para así poder comenzar el camino que me has trazado y descubrir el propósito que tienes para mí. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amados, si hiciste esa oración y lo verdaderamente sentiste en tu corazón, dice: en el cielo hay fiesta, y yo te felicito. Busca una iglesia de sana doctrina donde puedas congregarte, seguir discipulándote, aprendiendo más de la palabra del Señor y ver cómo poco a poco, de acuerdo a los dones que el Espíritu Santo te vaya dando y a tus talentos y habilidades, puedas desarrollar un servicio al Señor para que descubras cuál es tu deber como cristiano, que es llevar y compartir ese testimonio de lo que ha hecho el Señor contigo a otras personas que también están en la situación que te encontrabas anteriormente. Un llamado segundo que hago es para la reconciliación, aquellas personas que se han apartado del Señor y que por alguna razón u otra pues no se han restaurado, que vengan al Señor arrepentidos, que pidan perdón, y sabemos que el Padre nos espera con los brazos abiertos, como todo padre que ama a sus hijos, para que podamos retornar a la casa de nuestro Padre y continuar esa obra que es única para ti como miembro del cuerpo de Cristo que todos somos. Así es que yo los bendigo en este momento. Quisiera darle un saludo aquí a todas las personas que se han comunicado. Desde el principio está por ahí Nancy Niño, está la pastora Anielka Centeno de Averrú, el pastor Jenner allá en Nicaragua, que están haciendo una obra tremenda. Luego vamos a darle una idea, pasando unos cortos videos del progreso que tienen, creando una obra desde cero, desde el comienzo, allá en un lugar apartado que se llama El Tuma, en Nicaragua. Los bendecimos desde aquí, pastores. Está también por ahí Faustino Terán Chacón, la primera vez. Te bendigo, Faustino, si estás por ahí. Rosa Morales, asidua y ferviente y fiel seguidora de todos nuestros mensajes. Te bendigo, Rosa. Alejandrina Gutiérrez, muchas bendiciones también. Isabel Barrientos, te bendigo, Isabel, muchas bendiciones. Salomón Torcates también, Salomón, muchas bendiciones para ti también. Alba Justi, Albita, mi querida hermana en Puerto Rico, te bendigo y te saludo a ti y a tu esposo Francisco. Por ahí está Dolores también, Dolores Piñero, Loli, mamá de allá en Cuba, que acaban de pasar por ahí esa tormenta tropical que pasó por allí. Pedro Acevedo también, te bendigo, Pedro. Está Elis Guidi Merced, la mamá de mi hija. Tibisay García, Tibisay, bendiciones para ti también. Aide Ramírez, también Aide, muy asidua seguidora de los mensajes. Luisa Beriguete, Luisa, te bendigo también, de la iglesia de Oasis de Amor. Muchas bendiciones por ahí. Elena Triana, muchas bendiciones, Elena, bienvenido. Nancy López, Nancy, también pastora, te bendigo, de allá de la casa del Dios viviente, del apóstol Ruth
Villamizar. Y creo que con eso terminamos. Todos los que están conectados, les doy un saludo desde aquí, desde Hollywood. Los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y espero que se conecten la semana que viene para continuar con el segundo mensaje, Debo aprender, bajo la serie Tu deber como cristiano. Muchas bendiciones y que tengan buenas noches.